Y hoy en nuestra guía de salud y bienestar vamos a hablar de la prevención del cáncer de mama. Y para ello saludamos a la doctora Adriana Pesci-Feltri, quien es cirujano mastólogo de la clínica Leopoldo Aguerrevere. Bienvenida, Adriana, ¿cómo está? Buenos días, Lila, Adriana, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Esta es una de las enfermedades en las que el diagnóstico temprano puede salvar vidas. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? La gente va, por ejemplo, las mujeres mayores de 30, ¿van a hacerse los exámenes correspondientes? Bueno, el problema son varias cosas que tienen que ver con el diagnóstico de cáncer de mama. Por un lado, no tenemos un factor que podamos eliminar para poder prevenir el cáncer de mama, como por ejemplo en cáncer de pulmón, eliminar el cigarrillo ayuda, en cáncer de cuello uterino, la vacuna de VPH ayuda y puede eliminar esos cánceres o disminuirlos de manera sustancial. En mama, lo que podemos hacer es diagnóstico precoz, es decir, que la paciente sea evaluada de manera temprana, es decir, se realice sus mamografías, su estudio de elección, que es la mamografía, para poder realmente llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por un lado, necesitamos un programa de pesquisa venezolano, es decir, un programa gubernamental que invite a las pacientes a hacerse los estudios, y eso lo hay, bueno, en la mayor parte del mundo, para que después de una cierta edad, la edad dependiendo de cada país, empiecen a hacer sus mamografías. Y por otro lado, bueno, las pacientes también de manera espontánea pueden ir a hacérselas. El problema es que, bueno, los equipos en todo el país de mamografías, mamógrafos de alta calidad, etcétera, etcétera, no los hay en todo el país. Entonces eso ha traído muchos problemas y aunque es un problema de salud pública a nivel mundial, en Venezuela se ha hecho un poco más duro porque efectivamente las pacientes cuando llegan a ser diagnosticadas generalmente, sobre todo a nivel público, están en estadios avanzados, que ahí no podemos realmente curar, lo que podemos es paliar la enfermedad. Lo ideal sería, adelante. No, le iba a preguntar justamente sobre qué se está encontrando usted en su consulta. Si bien dice que en hospitales públicos llegan con estadios mucho más avanzados, usted en su consulta privada, en lo que ve, también está encontrando personas que ya han llegado muy tarde. Bueno, también en la consulta privada, a diferencia de hace unos años, las pacientes están esperando un poco más para evaluarse. Lo ideal es que todas las pacientes sepan que a partir de los 35 o los 40 años deben hacerse su primera mamografía y su primera evaluación mastológica. Entonces, claro, seguramente por razones económicas, por el problema de la pandemia y todo lo que ha ocurrido en estos años, las pacientes esperan un poco más para hacerse los estudios y entonces esperan, por ejemplo, a que el tumor se palpe, cuando en realidad lo ideal es diagnosticarlo cuando aún no se ha palpado el tumor, y eso se ve solo por mamografía. Entonces, claro, las pacientes esperan para evaluarse y no hacen esa evaluación anual que es obligatoria a partir de los 40 años y todos los años hacerse la mamografía y la evaluación mastológica. Dice que es anual, pero el perderse un año, la gente que quizás es responsable y también que tiene el dinero, porque muy importante, es un examen que cuesta dinero en este contexto país. El dejar pasar un año, ¿cuánto puede hacer que crezca eso que todavía no era palpable? Bueno, va a depender del tipo de lesión. Si la paciente ya tiene un pequeño tumor en la mama, la evaluación anual se establece justamente para que nos dé tiempo de diagnosticarlo. Cuando pasan 2 años, depende, si es un tumor que tiene crecimiento muy lento, bueno, igualito va a estar más grande, pero pudiera aún estar a tiempo, pero si es un tumor de crecimiento rápido, pues eso pudiera complicar absolutamente el diagnóstico y sobre todo el pronóstico de esa paciente. Entonces, por eso es que está establecido que sea anual, por lo menos hasta los 70 años, 75 años, y después de los 75, como todas las células se desarrollan, tanto las buenas como las malas, de manera más lenta, entonces después de los 75 se puede hacer cada 2 años. Ahora, doctora, ¿cómo ha avanzado los tratamientos cuando se diagnostica el cáncer de mama? Porque se ha hecho mucho hincapié sobre la importancia de esa detección temprana. ¿Cómo impacta la decisión después a la hora de tratarlo según el momento en el que se diagnostica? Bueno, impacta muchísimo. Cuando nosotros logramos diagnosticar cáncer de mama temprano,
en el 95%, 98% de los casos a 5 años la paciente sobrevive y podemos decir que un cáncer de mama diagnosticado en estadio 1, la paciente se puede curar completamente. Cuando en cambio el diagnóstico es tardío, pues ya el pronóstico empeora significativamente. Cuando el paciente, por ejemplo, llega a consulta con un carcinoma localmente avanzado o con metástasis, pues el pronóstico a 5 años es del 24%. Entonces, en el tratamiento cambia completamente porque el tratamiento de la paciente que llega con el tumor precoz, el tratamiento es muy conservador, es decir, nosotros podemos operar a la paciente sin necesidad de quitar el tejido, la mama como tal, solamente la zona del tumor y por lo tanto lo que llamamos mastectomías parciales, quitamos solamente una parte de la mama con respecto y la mama queda, como siempre trabajamos con cirujanos plásticos, pues siempre queda prácticamente igual a como estaba. Luego en la axila, que es el otro lugar donde nosotros siempre tenemos que intervenir quirúrgicamente, pues en vez de quitar todos los ganglios axilares o la mayor parte de ellos, solamente obtenemos un ganglio o 2 o 3 que son los ganglios centinela y eso, pues el cutista quirúrgico ayuda significativamente a que digamos, la evaluación posterior de la paciente, su movilidad y sea maravillosa. Y por otro lado, también desde el punto de vista porque el tratamiento del cáncer de mama se hace con cirugía, quimioterapia o tratamiento oncológico y radioterapia. Entonces, cuando nosotros logramos diagnosticar a tiempo, pues también el tipo de tratamiento quimioterápico o bloqueamos las hormonas en muchos casos y el tratamiento radioterápico es mucho menos, invade mucho menos. Ha habido un cambio significativo en todos los tratamientos en los últimos 20 años de cáncer de mama. Antes era siempre muy mutilante, ¿no? Y la paciente tenía consecuencias serias a posteriori. En cambio, ahorita una paciente con cáncer de mama tratada a tiempo, pues a los 6 meses está perfecta, puede hacer una vida totalmente normal hasta durante el tratamiento. Y bueno, como te decía, a los 5 años, si se diagnosticó precozmente, podemos decir que la paciente tiene un 98% de sobrevida y de estar bien. Ya va, que Lila tiene... con que hace años había campañas de estas campañas de tócate, del autoexamen, y entiendo que más bien la recomendación de los expertos es hacer la mamografía porque para que una lesión sea palpable ya tiene que tener un tamaño significativo. Así es. La campaña del tócate estuvo bien, pero fue un arma de doble filo, porque las pacientes llegaban a la consulta diciendo 2, 3 cosas. Una, no me duele. Y pensaban que como no le dolía nada, entonces no tenían cáncer, y en cambio el cáncer de mama efectivamente no duele. Luego decían, no me toco nada y por lo tanto no voy a hacerme el estudio mastológico, mamográfico, y entonces, claro, al no tocarse nada, no hacían la mamografía, y en realidad la mamografía es la que diagnostica el cáncer a tiempo, o sea, cuando está muy pequeña. Y también las pacientes muchas veces piensan que como no tienen antecedentes familiares, entonces no tienen riesgo de tener cáncer de mama, y sabemos que solo el 5 a 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen antecedentes o mutaciones genéticas. Entonces hay un 90% de pacientes que no tienen antecedentes, que no tienen dolor, que no tienen ninguna de las cosas que en la cabeza tenemos y igual pueden tener cáncer de mama. Así que el tocarse el tejido mamario está bien porque permite conocer cómo es tu mama y cómo, si tiene alguna modificación, notarla, pero eso no excluye para nada, todo lo contrario, el hecho de hacerse la mamografía. La mamografía es el estudio por excelencia, hay que hacerlo todos los años, y entre una mamografía y otra, a lo largo de ese año, la paciente puede ver sus mamas, tocársela, y entonces si ahí aparece algo antes, pues asistir a la consulta. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Zona Éxitos. Era Adriana Pesci-Feltri, quien es cirujano mastólogo, es también parte de la directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología y está en la clínica Leopoldo Aguerrevere. Su cuenta en Instagram, Adriana Pesci, P-E-S-C-I Feltri, Adriana Pesci-Feltri. Muchísimas gracias, ya son las 10:01 de la mañana, momento de despedir esta primera parte y al regreso seguimos con más de Zona Éxitos. Abracemos las distancias para compartir nuestras ideas. Circuito Éxito. Una oportunidad